Recordar, eh, viene a ser los trastornos de la función glomerular o enfermedades glomerulares. Para ello, vamos a recordar rápidamente y una vez más la función de los glomérulos o la estructura glomerular. Aquí vamos a incidir un poco más sobre la estructura de los glomérulos para poder entender lo que son los glomerulopatías. Ya habíamos adelantado que los glomérulos, en términos simples, se constituyen por unos ovillos de arteriolas, los cuales ingresan hacia el espacio de Bowman. Aquí se produce la etapa de ultrafiltrado y posteriormente este ovillo sale del espacio de Bowman o del espacio de Bowman a través de la arteriola efferente. Si nosotros hacemos un corte esquemático a nivel longitudinal, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ampliar acá. Un momento, por favor. Vamos a ampliar esta imagen y vamos a ver lo siguiente. Ay, perdón, un momento, por favor. Bien. Vamos a ver que en este corte observamos los glomérulos o los capilares, los cuales al mismo tiempo están rodeados por células denominadas podocitos. Los podocitos forman parte del epitelio visceral. Si hay un epitelio visceral, existe un epitelio parietal. ¿Cuál es ese epitelio parietal? Corresponde al epitelio, a las células que recubren el espacio de Bowman en su interior. Cuando hablamos entonces de epitelio visceral, nos referimos a los podocitos. Y cuando hablamos de epitelio parietal, nos referimos a la cubierta interna de la cápsula de Bowman o espacio de Bowman. Vamos a ver también que entre capilar y capilar y entre los podocitos vamos a encontrar a unas células especiales llamadas células mesangiales. Y estas células mesangiales se encuentran embebidas en la llamada matriz mesangial. Otro punto entonces, hasta aquí vamos observando que los elementos que conforman los glomérulos son el capilar glomerular, el epitelio visceral constituido por los podocitos, las células mesangiales y la matriz mesangial. Otro punto muy importante es la presencia de poros a nivel de los endotelios. Cada uno de los endotelios o de los ovillos que se encuentran al interior de los glomérulos tiene un componente fenestrado o unos poros a través del cual se va a producir la hiperfiltración glomerular. Y si lo vemos en un esquema o un acercamiento, vamos a ver estas fenestraciones a través de los cuales se produce el ultrafiltrado glomerular. Y nuevamente vamos a observar aquí a los podocitos y a las células mesangiales. Bien, estos son los elementos entonces a considerar. ¿Por qué es necesario recordar rápidamente la estructura de los glomérulos? Porque vamos a ver que las glomerulopatías o las glomerulonefritis son un grupo heterogéneo de patologías que se caracteriza por acúmulo o presencia de autoanticuerpos o complementos, ya sea en podocitos, ya sea en endotelio capilar o ya sea en matriz mesangial. Vamos a ver, avanzar entonces a la siguiente diapositiva. Nuevamente lo mismo, para recordar este esquema, este es otro corte en el cual vamos a observar un capilar, el lumen del capilar, la cédula endotelial, las fenestras que se pueden ver a través, pero en esta imagen, los podocitos que conforman el epitelio visceral y las células mesangiales. Y nuevamente al darle un zoom o a darle una ampliación de la imagen, vamos a ver que cada una de las células endoteliales que recubren a los capilares está constituido por un epitelio fenestrado y todos ellos descansan sobre la llamada membrana basal. Esta membrana basal también es muy importante porque es una zona donde asientan los complejos antígeno-anticuerpo o donde asientan los autoanticuerpos y van a provocar las glomerulonefritis. Entonces, el primer punto muy importante, las glomerulopatías suelen comprometer lo que es epitelio, perdón, todo lo que son células mesangiales, así como también suelen comprometer la membrana basal del endotelio tubular, perdón, el glomerular. Ahora,
Cuando hablamos de glomerulonefritis o enfermedades glomerulares, nos referimos a un conjunto o un grupo de enfermedades o patologías que se constituyen como la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal. Y cuando hablamos de insuficiencia renal, hablamos del componente de insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. A nivel global, a nivel mundial, la glomerulonefritis viene a ser la causa más frecuente de insuficiencia renal y al mismo tiempo es la tercera causa más frecuente de enfermedad renal crónica, detrás de la hipertensión y de la diabetes. Debemos recordar que a nivel global, las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica vienen a ser la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y detrás de ellas están la glomerulonefritis como tercera causa de enfermedad renal crónica y segunda causa de insuficiencia renal aguda. Las glomerulonefritis pueden ser primarias o secundarias. ¿A qué nos referimos con primaria o secundaria? Cuando nos referimos a una glomerulonefritis primaria, nos referimos a aquellas patologías en las cuales únicamente se establece un daño a nivel renal y no hay una enfermedad subyacente o no hay una enfermedad sistémica. En cambio, cuando hablamos de glomerulonefritis secundaria, hablamos de daño glomerular en el contexto de enfermedades crónicas o enfermedades sistémicas, como puede ser, por ejemplo, diabetes, como puede ser, por ejemplo, lupus, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los dos mecanismos principales por el cual aparece o se desarrolla la glomerulonefritis? Número uno, es la presencia de anticuerpos o autoanticuerpos contra antígenos glomerulares. Y número dos, es el depósito de complejos circulantes antígeno-anticuerpo. Quiere decir que la mayor parte de las glomerulonefritis se van a producir por dos mecanismos. Número uno, por producción de autoanticuerpos que están dirigidos contra antígenos que están presentes en los glomérulos. O número dos, porque existe un complejo antígeno-anticuerpo que está circulando en nuestro sistema y este complejo antígeno-anticuerpo se deposita en los glomérulos y va a provocar daño glomerular. Y cuando nosotros hablamos de anticuerpos, los anticuerpos pueden ser de origen endógeno o de origen exógeno. ¿Qué quiere decir? De origen endógeno quiere decir que el mismo cuerpo, en el contexto de una determinada enfermedad sistémica, va a provocar autoanticuerpos. O puede ser anticuerpos exógenos inducidos por enfermedades o por elementos externos. Pero no me veo que dice alta o ya tiene alta. No, tiene que pasar un control más. ¿Tenemos la pregunta o tenemos alguna intervención? Ok. Bien, como mencionamos hace un momento, una de las causas o uno de los mecanismos más frecuentes por el cual aparece la glomerulonefritis es la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Esta, ya sea por depósito de complejos antígeno-anticuerpo o ya sea por anticuerpos dirigidos contra antígenos glomerulares, todo ello va a generar una serie de cambios que se van a instalar de modo insidioso, que van a alterar la función renal en el curso de meses o años. Es decir, este daño lento, este daño que se va acumulando, va a generar un lapso prolongado de tiempo disminución de la función renal y finalmente puede llevar a enfermedad renal crónica o incluso a enfermedad renal crónica estadio final o terminal. También la glomerulonefritis puede tener un inicio brusco, puede tener un inicio rápido y la mayor parte de las veces hay sintomatología. Pocas veces o raras veces las glomerulonefritis no van a presentar o exhibir sintomatología y la disfunción glomerular va a ser detectada al azar, es decir, viene el paciente por cualquier otro motivo, se le pide un examen de rutina, un examen de orina y, oh sorpresa, de pronto encontramos que el paciente presenta hematuria microscópica o de pronto el paciente presenta una proteinuria significativa, más arriba de 150 miligramos. Y de pronto uno le hace los estudios correspondientes y encuentra que el paciente tiene un componente de glomerulonefritis y sin embargo no aqueja ninguna molestia. Entonces, la glomerulonefritis puede presentarse clínicamente como un deterioro progresivo de la función renal, puede presentarse como un deterioro rápido o brusco de la función renal, o simplemente no presenta síntomas y de pronto, de casualidad, se encuentra alteraciones en un sedimento urinario. Como ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, los dos principales mecanismos son la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra
antígenos que se encuentran en la membrana glomerular o, en su debido caso, depósito de complejo antígeno-anticuerpo. Aquí podemos observar en la imagen de la izquierda, perdón, un momento, vamos a ampliar. Vamos a ver, por ejemplo, la imagen que tenemos en nuestra izquierda, la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígeno de los glomérulos. O el otro mecanismo es el depósito del complejo antígeno-anticuerpo, de complejos antígeno-anticuerpo, que se depositan a nivel glomerular. Esos son los dos principales mecanismos por los cuales se desarrolla las glomerulonefritis. Muy bien. ¿Qué cambios glomerulares vamos a observar nosotros en el contexto de estas enfermedades? Para ello vamos a definir o hablar rápidamente y de modo sucinto acerca de los cambios que podemos ver, y estos cambios van a ser los que le van a dar el nombre a las diferentes enfermedades glomerulares, como puede ser glomerulonefritis membranosa, membranoproliferativa, esclerótica, focal y segmentaria, etcétera, etcétera. Bien, este es un esquema bien sencillo y bien simple de un glomérulo normal. Vamos a ver en este caso nuevamente las células mesangiales, vamos a ver las células endoteliales o el endotelio fenestrado, vamos a observar al mismo tiempo la membrana basal sobre la cual descansa el endotelio fenestrado y por fuera los podocitos, los cuales forman la pared visceral, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, que los pacientes, vamos a ver, por ejemplo, que algunos pacientes van a desarrollar enfermedades como, por ejemplo, un momento, por favor, vamos a mover esto, eh, glomerulonefritis proliferativa. El término proliferativo, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al aumento de células glomerulares o aumento de células inflamatorias, es decir, hay proliferación o hipercelularidad de células glomerulares. ¿Qué es lo que vamos a ver en concreto? Vamos a ver proliferación o aumento de células endoteliales, como podemos observar en esta imagen. Vamos a ver también infiltración leucocitaria, que estamos señalando en estos momentos. Vamos a poder ver también proliferaciones del mesangio o infiltración de las células mesangiales. Y en algunos casos vamos a encontrar signos característicos o imágenes características llamadas de media luna, que la vamos a describir más adelante. Por tanto, cuando nosotros mencionamos glomerulonefritis proliferativa, nos referimos a una condición en la cual hay un exceso o una hiperproducción de células endoteliales, células mesangiales y también infiltrado leucocitario. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el contexto de una glomerulopatía membranosa. Y cuando hablamos, y el término membranoso, perdón, hace referencia a el engrosamiento de la membrana basal. En el contexto de glomerulopatías membranosas, lo que se produce es un depósito de material celular, de material no celular a nivel de la membrana basal. No hay un compromiso tan marcado de las células endoteliales, no hay compromiso tan marcado de mesangio, no hay compromiso tan marcado de los podocitos, a diferencia, por ejemplo, de la glomerulopatía proliferativa. En el caso de las glomerulopatías membranosas, lo que se observa es depósito de complejos o de material no celular a nivel de la membrana basal, y de ahí que este grupo de patologías se reciba la etiqueta de glomerulopatías membranosas. Vamos a observar, por ejemplo, esta tercera imagen correspondiente a una glomerulonefritis mesangioproliferativa. Y en este caso, recordamos que el término proliferativa hace referencia a un exceso o un aumento del número y el tamaño de células, pero en este caso, cuando hablamos de mesangioproliferativa, nos referimos a una proliferación en número y en tamaño de células mesangiales, sin mayor compromiso de, por ejemplo, tejido endotelial o membrana basal o podocitos. Y vamos a encontrar también otra definición que son la esclerosis y la fibrosis. En este caso, cuando vamos a encontrar algunas patologías en las cuales se habla, por ejemplo, de glomerulosclerosis, los cuales hace referencia a que hay un aumento o un depósito de material extracelular en el mesangio, en el subendotelio, pero esto conduce a esclerosis. Es como una especie de cicatrización, lo cual va a generar ¿qué cosa? Que los tejidos o parte del tejido glomerular tienda a hacerse como duro, como si fuese una cicatriz. Y eso va a comprometer a la corta o a la larga la función de los glómerulos.
En resumen, tenemos entonces que puede haber cambios proliferativos, cambios membranosos y cambios escleróticos. Y puede haber más de una patología que una sola patología puede dar cambios de esclerosis, cambios de proliferativos, cambios membranosos, y también vamos a encontrar que una glomerulonefritis membranosa o una glomerulonefritis proliferativa puede ser provocada por más de una patología. Otro término también a considerar en la terminología, otros términos a considerar al momento de hablar de cambios glomerulares son los siguientes: glomerulopatías difusas, glomerulopatías focales, glomerulopatías segmentarias y glomerulopatías mesangiales. Las glomerulopatías o glomerulonefritis difusas, ese término se utiliza cuando hay más del 50% de glomérulos comprometidos. En cambio, cuando la cantidad de glomérulos afectados es menos del 50%, recibe el nombre de focales. Entonces, glomerulonefritis difusa, más del 50% de los glomérulos comprometidos. Glomerulonefritis focal, menos del 50% de glomérulos afectados. Glomerulonefritis segmentaria hace referencia a que solamente está afectado un cierto segmento de glomérulo, como pueden ser solamente los podocitos, como puede ser solamente los mesangios. Y cuando hablamos de glomerulonefritis mesangiales, es aquella en la cual hay compromiso de solamente las células mesangiales. Así entonces vamos a encontrar, combinando toda la terminología que ya hemos señalado, glomerulonefritis membranosa difusa, glomerulonefritis membranosa focal, glomerulonefritis o glomerulosclerosis focal y segmentaria, por ejemplo, o glomerulonefritis difusa membrano proliferativa, etcétera, etcétera. Esto solamente es una forma rápida de poder entender la terminología de los reportes de las biopsias renales, y ojo con este punto: para hacer el diagnóstico propiamente de glomerulonefritis o darle la etiqueta de membranosa, membrano proliferativa, mesangial, difusa o focal, sí o sí se requiere de biopsia. Y de hecho, toda glomerulonefritis en general debería hacerse el diagnóstico con una biopsia renal. Como ya hemos señalado en las primeras diapositivas, los principales mecanismos por los cuales se produce la glomerulonefritis viene a ser el depósito de inmunocomplejos. Vamos a encontrar también glomerulonefritis pausoinmunes o glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal, que son los más frecuentes. Los glomerulonefritis por depósitos de inmunocomplejos, vamos a encontrar, por ejemplo, patologías como nefropatía IgA o enfermedad de Berger, vasculitis IgA, nefritis lúpica, glomerulonefritis postinfecciosa, etcétera, etcétera. Mientras que en las glomerulonefritis pausoinmunes vamos a encontrar las vasculitis ANCA positivo, como son ANCA-P o ANCA-C, o las vasculitis ANCA negativo. El término glomerulonefritis pausoinmune hace referencia a que en el estudio de microscopía óptica y microscopía electrónica no se encuentra depósito de inmunocomplejos. Recordarán ustedes que los dos principales mecanismos por el cual se produce glomerulonefritis son o anticuerpos dirigidos contra la membrana basal o complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en los glomérulos. Cuando hablamos entonces de glomerulonefritis de inmunocomplejo, nos referimos a aquellas en las cuales hay glomerulonefritis o daño glomerular por depósito de inmunocomplejos. Pero en el caso de las glomerulonefritis pausoinmunes, en estas hay escasa o nula presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Y típicamente vamos a encontrar acá a las vasculitis o glomerulonefritis ANCA positivo, ANCA-P, ANCA-C o ANCA negativo. Y un caso bien particular viene a ser las glomerulonefritis antimembrana basal, dentro de los cuales más adelante vamos a encontrar a la patología denominada síndrome de Gottpasture. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta clínicamente las glomerulonefritis? Hay hasta 5 entidades clínicas de las glomerulopatías. Uno es el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la glomerulonefritis crónica, el síndrome nefrótico y los trastornos asintomáticos de sedimento urinario. Vamos rápidamente con la primera patología o la primera entidad. Es el síndrome nefrítico, conocido también como glomerulonefritis aguda. ¿Cuál es la particularidad del síndrome nefrítico o la glomerulonefritis aguda? Es el inicio repentino de hematuria micro o macroscópica, acompañado de proteinuria en rango no nefrótico, con caída de tasa de filtración glomerular, oliguria y azoemia en grados variables. Quiere decir
¿Cómo reconozco o cómo identifico a un paciente con síndrome nefrítico? Es el paciente que viene con falla renal aguda, oliguria, caída del nivel de la tasa de filtración glomerular, pero acompañado de hematuria, sea micro o macroscópica, y proteinuria, pero en rango no nefrótico. Como dato adicional, recuerden que la cantidad de hematíes normales en orina va de 3 hasta 5 por campo. Cuando hay más de 5 hematíes por campo ya se habla de hematuria. Microhematuria, cuando hay un conteo de 5 a 100 hematíes por campo, y macrohematuria, cuando tenemos más de 100 hematíes por campo. Eso quiere decir que el paciente con síndrome nefrítico puede llegar a la emergencia o a consulta con microhematuria o con macrohematuria. Además de proteinuria, recuerden que la proteinuria normal en 24 horas es de aproximadamente 150 miligramos. Así, si tenemos a un paciente con micro o macrohematuria y además una proteinuria mayor de 150 miligramos en 24 horas, eso es muy sugerente de un síndrome nefrítico. Más aún si está asociado con falla renal aguda, elevación de azoados y oliguria. Además de ello, el paciente que desarrolla síndrome nefrítico va a desarrollar también edemas e hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque al haber una caída de la tasa de filtración glomerular, esto se traduce en ¿qué? En sobrecarga hídrica. Los glomérulos están tan dañados o tan inflamados que no son capaces de filtrar lo que normalmente hacen. Entonces, al no poder filtrar, se va a producir una sobrecarga hídrica y el paciente va a desarrollar tanto hipertensión arterial como edema. ¿Cuál es la entidad que mejor define el síndrome nefrítico? Es la glomerulonefritis postinfecciosa, mejor conocida, o que muchos de nosotros conocemos también como glomerulonefritis postestreptocócica. Pero la glomerulonefritis, el término más adecuado es glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mayor parte de las glomerulonefritis postinfecciosas son secundarias a la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, vamos a ver que también existen otros agentes diferentes al estreptococo que pueden causar también glomerulonefritis postinfecciosa, como pueden ser estafilococo, micoplasma, treponema pallidum o sífilis, mycobacterium tuberculosis, leptospira, adenovirus, virus de Epstein-Barr, etcétera, etcétera. Típicamente o clásicamente el síndrome nefrítico secundario de glomerulonefritis postinfecciosa suele desarrollarse entre 1 y 3 semanas después de una infección. Una infección faríngea o una infección de piel habitualmente se ve en niños y adolescentes, es el grupo etario más frecuente, que 1 semana o 3 semanas después de haber desarrollado una faringitis estreptocócica o una lesión estreptocócica en la piel, pueden desarrollar síndrome nefrítico. Y se caracteriza porque los pacientes van a venir a la emergencia o a consulta por presentar hematuria o van a presentar una orina de color café o una orina de color oscuro. Muy bien. En el caso particular de la glomerulonefritis postinfecciosa, sea estreptocócica o no estreptocócica, ¿cuáles son los mecanismos implicados? Primero, el organismo, sea estreptococo u otro, va a inducir la producción de anticuerpos, los cuales se van a unir a los antígenos microbianos, como podemos ver en esta imagen graciosa que tenemos a nuestra derecha. Estos complejos antígeno-anticuerpos se van a depositar en los glomérulos y van a inducir ¿qué cosa? Proliferación de células mesangiales. Recuerden que nosotros mencionamos al inicio de la ponencia que el mesangio o el epitelio mesangial es la zona que más frecuentemente suele estar comprometida en el contexto de glomerulonefritis. Por tanto, estos complejos antígeno-anticuerpos se van a depositar en los glomérulos y van a inducir ¿qué cosa? Proliferación de las células mesangiales. Esto a su vez va a generar activación de complemento, liberación de factores quimiotácticos y van a atraer macrófagos, neutrófilos, linfocitos T helper y eso van a contribuir a ¿qué? A la presencia de inflamación glomerular o glomerulonefritis. Esa inflamación glomerular al mismo tiempo va a generar disminución de la superficie de filtración. Los glomérulos están tan inflamados que ya no hay suficiente espacio, no hay suficiente área para filtrar, y eso va a generar ¿qué cosa? Sobrecarga hídrica. Muy bien, en esta imagen, por ejemplo, en esta imagen que tenemos en pantalla, vamos a observar el corte correspondiente, el esquema y la microscopía electrónica de una glomerulonefritis postinfecciosa. Y en la glomerulonefritis postinfecciosa, además del depósito de complejos antígeno-anticuerpo en el mesangio, vamos a ver migración leucocitaria. Recuerden lo que mencionamos. La migración leucocitaria es típico y característico de las glomerulonefritis postinfecciosas y típicamente también vamos a ver
la presencia de depósitos en forma de joroba o hum-like. Estos depósitos en forma de joroba también son característicos de las glomerulonefritis post-estreptocócicas. Vamos a ver acá la imagen para que puedan ver ustedes el esquema, o bueno, en este caso, la fotografía correspondiente a depósitos de inmunocomplejos que adquieren las formas de joroba. Signo muy sugerente de ¿qué? De glomerulonefritis post-infecciosa. Ahora, ya habíamos mencionado que las glomerulonefritis, la glomerulonefritis aguda o síndrome nefrítico puede ser causado principalmente o típicamente por procesos infecciosos como estreptococo. ¿Qué otras enfermedades o qué otras patologías pueden provocar también síndrome nefrítico? Son la endocarditis infecciosa, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la nefropatía IgA o enfermedad de Berger. Vamos a encontrar también otras causas de síndrome nefrítico, como son, por ejemplo, la granulomatosis con polengitis, mejor conocida como enfermedad de Wegener, la polengitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, mejor conocido como enfermedad de Chur-Strauss. Las enfermedades de Chur-Strauss, la enfermedad de Wegener y la polengitis microscópica, los cuales son vasculitis sistémicas, pueden también condicionar la aparición de síndrome nefrítico, así como también la púrpura de Herno-Schollen y la crioglobulinemia, que está asociado con infecciones crónicas por hepatitis C. Fármacos que pueden provocar también síndrome nefrítico pueden ser, por ejemplo, penicilamina, hidralazina, allopurinol y rifampicin. El segundo componente o la segunda presentación clínica de las glomerulopatías viene a ser la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Un momento, vamos a mover esto por acá. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, conocida también como glomerulonefritis crescéntica. ¿Por qué crescéntica? Porque típicamente en los estudios o en el estudio microscópico vamos a encontrar depósitos en media luna. Es por ello que este grupo particular de glomerulonefritis rápidamente progresiva recibe también el nombre de glomerulonefritis crescéntica debido a la presencia característica de depósitos en media luna. ¿En qué se diferencia del síndrome nefrítico? Que suele tener, además de tener un inicio agudo, como es hematuria, cilindros hemáticos y proteinuria, llevan a una declinación o una caída progresiva de la función renal en meses. Es decir, la glomerulonefritis rápidamente progresiva puede inducir falla renal crónica en cuestión de meses, a diferencia del síndrome nefrítico que toma mucho más tiempo. Por tanto, cuando hablamos de glomerulonefritis rápidamente progresiva o glomerulonefritis crescéntica, además de los síntomas o los hallazgos típicos de un síndrome nefrítico, como pueden ser hematuria, proteinuria, vamos a encontrar una caída rápidamente progresiva de la función renal e incluso el paciente puede terminar en insuficiencia renal crónica terminal en cuestión de meses. Y no sé si alguno de los participantes o de los oyentes ha visto pacientes que, por ejemplo, en cuestión de solamente 5 o 6 meses de lo que estaban normal haciendo su vida, de pronto terminan en enfermedad renal crónica terminal con soporte dialítico. Esos casos probablemente estén relacionados a glomerulonefritis rápidamente progresiva o glomerulonefritis crescéntica. Y clásicamente o típicamente este grupo especial o esta entidad particular suele verse en el grupo etario de 20 a 50 años. Como ya adelantamos, típicamente vamos a encontrar proliferación focal y segmentaria de células glomerulares. Recuerden que si es focal y segmentaria quiere decir que hay más de un 50% de glomérulos afectados y también menos del 50% de glomérulos afectados, así como también reclutamiento de monocitos y macrófagos, los cuales se van a depositar en el espacio de Bowman en forma de media luna. ¿Qué patologías o qué enfermedades pueden producir o pueden inducir la aparición de glomerulonefritis rápidamente progresiva? Puede ser, por ejemplo, la misma glomerulonefritis postestreptocócica, la endocarditis bacteriana, lupus, púrpura de Herno-Schollen, síndrome de Gott-Pastur, polengitis microscópica, nuevamente penicilamina, hidralazina, allopurinol y desórdenes primarios en ausencia de enfermedades sistémicas. Repetimos, recuerden que mencionamos en diapositivas anteriores que una misma enfermedad o una misma patología puede generar más de una presentación clínica o diferentes presentaciones clínicas.
El lupus puede presentarse bajo la forma de síndrome nefrítico, bajo la forma de síndrome nefrótico, bajo la forma de glomerulonefritis rápidamente progresiva, etcétera, etcétera. Así también puede ser la glomerulonefritis postestreptocócica, aunque esta última generalmente se va a la resolución total en cuestión de algunas semanas y rara vez se va hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Este cuadro también nos orienta, perdón un momento, voy a cerrar esto que está interrumpiendo. Muy bien. Este cuadro, por ejemplo, también nos habla de las causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva, como son, por ejemplo, vasculitis, enfermedad de Wegener, poliangitis microscópica, glomerulonefritis postestreptocócica, enfermedad de por IgA o enfermedad de Berger y enfermedad antimembrana basal glomerular, también conocida como síndrome de Gott-Pastor. Como ya me hemos adelantado, en las glomerulonefritis crescénticas o rápidamente progresivas, vamos a ver que se produce un acúmulo de inmunocomplejos a nivel del espacio de Bowman y estos complejos o estos depósitos suelen adquirir típicamente la forma de media luna. La tercera entidad clínica por el cual se manifiestan las glomerulopatías viene a ser la glomerulonefritis crónica. Cuando hablamos de glomerulonefritis crónica, nos referimos a una situación en la cual hay proteinuria persistente con o sin hematuria. Ya hemos mencionado hasta este momento que el síndrome nefrítico y la glomerulonefritis rápidamente progresiva tienen como característica en común que hay presencia de proteinuria más hematuria. En el caso de las glomerulonefritis crónicas, puede o no puede haber hematuria, pero lo que sí va a haber es una proteinuria persistente. Y la glomerulonefritis crónica va a provocar una caída lenta y progresiva de la función renal en años, a diferencia de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que lleva a enfermedad renal crónica incluso terminal en cuestión de meses. En el caso particular de la glomerulonefritis crónica, esta va a provocar una caída lenta y progresiva, pero en el transcurso de varios años, y de hecho, está mencionada como la tercera causa de enfermedad renal crónica terminal, luego de la diabetes y la hipertensión arterial. Y la particularidad de la glomerulonefritis crónica es que no suele resolverse como las otras entidades antes descritas. La glomerulonefritis aguda puede resolverse con un manejo adecuado o manejando la enfermedad de fondo. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, si se detecta a tiempo, también puede resolverse. Pero en el caso de la glomerulonefritis crónica, no suele resolverse como en los dos primeros casos. Los pacientes afectados por glomerulonefritis crónica van a tener lesiones proliferativas, membranosas, pero sobre todo van a haber cambios esclerosantes o cambios fibróticos. Esto va a conducir a que los pacientes vayan a desarrollar una disminución del tamaño renal o una atrofia renal. Además que vamos a encontrar en el estudio de imágenes riñones pequeños, riñones de forma irregular con fibrosis intersticial y totalmente disfuncionales. Esa es una característica particular de los pacientes afectados por glomerulonefritis crónica, que va a llevar a enfermedad renal crónica en estadio avanzado en el transcurso de varios años y típicamente con una disminución del tamaño renal. Causas de glomerulonefritis crónica, la más frecuente viene a ser la glomerulonefritis focal y segmentaria, que puede llevar a la IRC terminal en un lapso de 10 años. La glomerulonefritis membranosa, que en un 20-30% va a llegar a IRC terminal. La glomerulonefritis membrana proliferativa en el 40% de los casos. La nefropatía IgA, que solamente va a llevar a glomerulonefritis crónica en 10% de los casos. Las glomerulonefritis postestreptocócicas, nuevamente, pero es muy raro que una glomerulonefritis postestreptocócica vaya a llevar a una glomerulonefritis crónica. Por lo general, provoca un síndrome nefrítico que se resuelve en cuestión de semanas. Y rara vez va a llegar hacia una enfermedad renal crónica terminal. Y finalmente tenemos a la nefritis lúpica. Una vez más, el lupus puede provocar síndrome nefrítico, puede provocar glomerulonefritis rápidamente progresiva o puede provocar glomerulonefritis crónica. En cuarto lugar tenemos el síndrome nefrótico. Y esta es una entidad bien particular. ¿En qué sentido? El síndrome nefrótico se caracteriza porque existe una proteinuria masiva. Hasta este momento, el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis crónica presentan proteinurias, pero en rangos de aproximadamente 500 a 1000 miligramos o 1 gramo al día. Pero el síndrome nefrótico es una entidad bien particular cuya característica principal es
la presencia de proteinuria masiva, proteinurias de más de 3,5 gramos al día, acompañado de lipiduria, más hipoalbuminemia, más edema generalizado, más hiperlipidemia sérica. Es decir, ¿cómo identificamos un paciente con síndrome nefrótico? El paciente que se presenta con edemas, con proteinuria masiva que se refleja clínicamente a través de la orina espumosa y la presencia de hiperlipidemia. Es un cuadro bien particular, bien característico, totalmente diferente al síndrome nefrítico y a las otras entidades antes descritas. Y vamos a ver que en el caso de población adulta, las causas más frecuentes del síndrome nefrótico vienen a ser la diabetes mellitus, la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis focal y segmentaria. Son las causas más frecuentes de síndrome nefrótico. En el Hospital Loaiza, en el servicio de 2 primera, hemos llegado a ver pacientes con 8, 10 o hasta 15 gramos de proteinuria masiva al día. Tengan en cuenta que la proteinuria normal es solamente de 150 miligramos. Pero hemos visto pacientes con 6 gramos o 6.000 miligramos, 10 gramos o 10.000 miligramos y hasta incluso hasta con 20 gramos o 20.000 miligramos. Otro punto muy importante. Es posible que haya una especie de solapamiento entre hallazgos de síndrome nefrítico y hallazgos de síndrome nefrótico. Y de hecho, van a ver con relativa frecuencia que en un mismo paciente van a encontrar elementos diagnósticos de síndrome nefrítico y elementos diagnósticos de síndrome nefrótico. ¿Se pueden superponer? Sí, se pueden superponer. Para tal caso, entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Por lo general, los síndromes nefróticos no suelen ir con hematuria ni con falla renal, ni con presencia de cilindros granulosos, por lo general. Pero si nosotros encontramos un paciente con síndrome nefrítico, con hematuria, con cilindros hemáticos o con cilindros granulosos, es posible que se esté solapando o añadiendo un síndrome nefrítico. ¿Cuál es la importancia de reconocer esto? La importancia es que nos puede orientar hacia las posibles causas de síndrome nefrótico. Así, si nosotros tenemos un síndrome nefrótico, pero sin componente nefrítico, vamos a pensar en glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Glomerulopatías primarias como, por ejemplo, glomerulonefritis de cambios mínimos, glomerulonefritis focal y segmentaria y glomerulonefritis membranosa. Mientras que si nosotros tenemos un síndrome nefrótico sin componente nefrítico, vamos a encontrar, por ejemplo, amiloidosis, diabetes y depósito de cadenas ligeras. De otro lado, si nosotros tenemos síndrome nefrótico con componente nefrítico, puede ser una glomerulonefritis primaria o una glomerulonefritis primaria. Síndrome nefrótico con componente nefrítico puede ser glomerulonefritis C3 o nefropatía IgA, llamada también enfermedad de Berger, o puede ser secundaria lupus eritematoso sistémico, vasculitis ANCA positivo o glomerulonefritis postinfecciosa. Una vez más, estamos observando que las diferentes patologías pueden dar más de un tipo de compromiso o más de una entidad, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, glomerulonefritis crónica, etcétera, etcétera. El síndrome nefrótico típicamente se va a ver en niños con bastante frecuencia y lo característico, ya sea niño o adulto, es la presencia de edema marcado, como podemos ver, por ejemplo, acá tenemos fovea en el talón, en el tobillo de este pequeño, tenemos ascitis por acúmulo de líquidos y tenemos también un edema facial, así como edema periorbital. Esto es lo típico, lo característico de los síndromes nefróticos, un síndrome edematoso, un síndrome de sobrecarga hídrica, pero que habitualmente no se acompaña de hematuria ni de falla renal aguda. Pero si el síndrome nefrótico se acompaña de componente hematúrico o se acompaña de falla renal aguda, entonces probablemente haya un síndrome nefrítico solapado, sobreañadido. Este cuadrito también nos va a orientar, nos puede ayudar nos puede orientar hacia las causas de síndrome nefrítico y de síndrome nefrótico. Vamos a ver que causas frecuentes de síndrome nefrótico viene a ser enfermedad de cambios mínimos, nefropatía membranosa y glomerulosclerosis diabética, así como también amiloidosis y glomerulonefritis focal y segmental. Esas son las causas más frecuentes del síndrome nefrótico. Mientras que las
Causas más frecuentes del síndrome nefrítico vienen a ser la glomerulonefritis crescéntica o rápidamente progresiva, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa y las glomerulonefritis proliferativa. Y el último elemento o la última presentación clínica de las glomerulopatías es la hematuria o proteinuria asintomática. Nos referimos exactamente a pacientes que pueden desarrollar hematuria y proteinuria, pero no tienen ninguna alteración funcional. Es decir, no hay edemas, no hay hipertensión arterial, no hay caída de la tasa de filtración glomerular, no hay ASON. Y eso le diferencia de todos los otros patologías que hemos visto hasta el momento. Es decir, solamente hay hematuria, solamente hay proteinuria que se encontrará de casualidad, pero no hay otra cosa. No hay edemas, no hay hipertensión, no hay falla renal aguda, no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? En estos casos, este grupo de pacientes pueden desarrollar disfunción renal en décadas. Y de hecho, la causa más frecuente de una proteinuria o hematuria asintomática a nivel mundial es la nefropatía por IgA o conocida también como enfermedad de Berger. ¿En qué casos podemos sospechar enfermedad de Berger? Cuando se diagnostica o se encuentra en el estudio de microscopía electrónica depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio, y estos pacientes suelen desarrollar hematuria a las 24 o 48 horas del inicio de la enfermedad y aparentemente están vinculados a infecciones virales de tracto respiratorio alto o infecciones gastrointestinales. De tal manera que si nosotros evaluamos a un paciente con infección respiratoria alta o con problemas gastrointestinales y de pronto comienza a desarrollar hematuria, una hematuria, proteinuria, y no hay otra sintomatología, no hay otro problema más, uno podría considerar qué cosa, la enfermedad de Berger o nefropatía por IgA. Otras entidades que pueden provocar también la proteinuria o hematuria sintomática aislada puede ser la púrpura de Genosolen y el síndrome de Alport. Muy bien, solamente para complementar lo que ya he dicho, hay enfermedades como por ejemplo enfermedad de células falciformes, enfermedad de Fabry, puede haber diabetes, amiloidosis que también pueden provocar proteinuria aislada pero en rango no nefrótico o pueden provocar hematuria aislada. Y este cuadro que tenemos en pantalla es bastante complejo, pero nos puede ayudar bastante al momento de evaluar a pacientes con glomerulonefritis, sobre todo en el contexto de pacientes con glomerulonefritis secundaria a depósitos inmunes. Así entonces vamos a encontrar que si tenemos pacientes con glomerulonefritis con anticuerpos, antimembrana basal, circulantes en suero, y al mismo tiempo tenemos un paciente con hemorragia pulmonar, eso se conoce como síndrome de Gott-Pastur. El síndrome de Gott-Pastur, si bien es cierto, se caracteriza por la presencia de anticuerpos, antimembrana basal glomerular, pero toma el nombre de síndrome de Gott-Pastur cuando además de compromiso renal, tiene compromiso pulmonar, es decir, forma el famoso síndrome pulmón-riñón. Sin embargo, si es que solamente hay daño renal y no hay compromiso pulmonar, solamente se denomina glomerulonefritis antimembrana basal. En el otro caso, si nosotros encontramos pacientes con glomerulonefritis con anticuerpos ANCA, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un paciente con glomerulonefritis ANCA positivo, con eosinofilia, asma o granulomas, ahí vamos a tener a la enfermedad de Chur-Strauss. Si tenemos pacientes con glomerulonefritis ANCA positivo, con presencia de granulomas y no hay historia de asma, eso se denomina enfermedad de Wegener. Si no hay ninguno de los dos componentes, asma o granuloma, esto pasa a denominarse o puede conducir hacia el diagnóstico de poliangiitis microscópica. Y así nosotros podemos, en base a la historia clínica, en base a los hallazgos laboratoriales y sobre todo en base a los hallazgos de anticuerpos, autoanticuerpos o inmunocomplejos, nosotros podemos hacer el diagnóstico dirigido o más específico de la glomerulopatía de fondo. Bien, estos son los fuentes que se ha utilizado para la ponencia desarrollada. No sé si hasta acá hay una duda, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro.
Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una duda. Dentro de los componentes del síndrome nefrótico, lo que usted ha manifestado, ¿no? Hipolinemia, proteinuria más de 3,5 gramos, hiperlipidemia. Alguna literatura también menciona déficit de antitrombina 3. ¿Es cierto eso? Déficit de antitrombina 3 como parte del síndrome nefrótico. Sí, sí, sí. Sí, así es. Los pacientes con síndrome nefrótico también pueden tener deficiencia de complemento, los cuales hace de que el paciente sea propenso a infecciones y también pueden tener pérdida de antitrombina 3 por vía renal, lo cual puede predisponer a fenómenos de hipercoagulabilidad. Y de hecho, también dentro del componente clínico del síndrome nefrótico es que estos pacientes pueden hacer fenómenos de hipercoagulabilidad. Para ser más específicos, pueden hacer fenómenos trombóticos. Y eso es a consecuencia de pérdida de antitrombina 3 por vía renal. Sí, efectivamente, además del edema, además del edema, la proteinuria, la proteinuria masiva y además de la además de la hiperlipidemia, estos pacientes también son propensos a fenómenos trombóticos por deficiencia de antitrombina 3, el cual se elimina en exceso por vía urinaria. Gracias, doctor. ¿Y quiere decir eso que yo dentro del plan de trabajo debo pedirle un perfil trombótico a este paciente? Sería lo ideal, sin embargo, viendo el contexto, bueno, en el MINSA, por ejemplo, es un poco difícil dosarlo. Salud me parece que tiene mejores recursos, sería lo ideal, así es. Y dentro también del síndrome nefrótico, bueno, dentro del manejo del síndrome nefrótico, uno debería también considerar la anticoagulación en este grupo particular de pacientes. Ay, gracias, doctor. ¿De Gracias. acuerdo? ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta o algo que tal vez no haya quedado claro de la ponencia o algún punto en particular que no haya quedado claro y que deseen que tal vez se profundice o se repita? Doctor, ¿y nefropatías en pacientes con VIH? Perfecto. ¿Dónde está? Los pacientes con nefropatía por VIH, el VIH de hecho es una entidad que con bastante frecuencia puede generar este, enfermedades glomerulares. Y de hecho, en este cuadro, olvidé mencionarlo, vamos a ver, por ejemplo, que el síndrome nefrótico sin componente nefrítico, una causa bastante frecuente es la glomerulonefritis asociado a HIV. Como tenemos acá, nefropatía asociado a HIV. Sí, de hecho, el HIV también puede ser una causa a considerar de glomerulonefritis, específicamente de síndrome nefrótico. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta hasta acá? Doctor, y en cuanto a nefropatía diabética, que el paciente en el último estadio desarrolla síndrome nefrótico, ¿qué pronóstico tienen estos pacientes? ¿Indefectiblemente van a diálisis una vez que ya está instaurada el fenómeno nefrótico en un paciente con diabetes? Ok, vamos a aclarar algunos puntos para evitar confusiones. El síndrome nefrótico no es en sí el estadio final de la nefropatía diabética. Los pacientes diabéticos pueden desarrollar síndrome nefrótico como una de las tantas manifestaciones de nefropatía diabética. Y como señalamos, el síndrome nefrótico muchas veces no se acompaña de falla renal. De hecho, el síndrome nefrótico puede tener función renal o tasa de filtración glomerular no alterada o en rangos normales o solamente mínimamente comprometido. Ahora, si tenemos un paciente con síndrome nefrótico que comienza a desarrollar falla renal aguda, es porque probablemente se está solopando un síndrome nefrítico. Pero en general los síndromes nefróticos, sea cual sea su etiología, no necesariamente van a ir de la mano con una caída de tasa de filtración glomerular o con una falla renal aguda. Por más que el paciente presente edemas o por más que el paciente presente proteinuria masiva, no siempre o no necesariamente van con falla renal aguda. El manejo del síndrome nefrótico incluye sobre todo manejar la causa, el desencadenante de la proteinuria masiva. Si es un paciente diabético, necesitamos controlar adecuadamente la diabetes. Para el tema de la pérdida excesiva de proteínas, se le da fármacos antiproteinúricos, como pueden ser, por ejemplo, los IECAS o los ARA2, y para el manejo de hiperlipidemia se le da habitualmente estatinas combinados con fibratos para poder controlar el tema de la hiperlipidemia y otra serie de medidas más, y diuréticos en el caso de pacientes que tienen edema masivo. Pero lo que repetimos, el síndrome nefrótico no es propiamente el estadio final de alguna enfermedad, no, es una manifestación, es una forma de presentación de glomerulonefritis que no necesariamente va a ir de la mano o no necesariamente se acompaña de una caída de la tasa
de la función renal o no necesariamente se acompaña de una falla renal aguda. Puede ir tranquilamente con función renal normal, pero con pérdida masiva de proteína. No sé si con eso he podido responder o absolver la duda. Muchas gracias, doctor. Ok, de acuerdo. A ver Me si parece que hay tienen una más pregunta, preguntas. me parece que hay una pregunta en el chat. Dice, en el caso de piel Sí. generalmente es en niños que presenten empiema o impétigo. Ya. El impétigo tengan en cuenta que es un problema dermatológico cuyo agente principal viene a ser estafilococo aureus. Estafilococo aureus también está señalado como una causa de glomerulonefritis postestreptocócica, aunque es lo menos frecuente. Lo más frecuente de glomerulonefritis postestreptocócica o el agente más frecuentemente asociado a glomerulonefritis postestreptocócica, bueno, como postinfecciosa, es el estreptococo. Recuerden que una forma sencilla de diferenciar entre una infección estafilocócica o de una infección estreptocócica en piel es la presencia de pústulas. Por lo general, si nosotros encontramos a un paciente con una lesión dérmica con presencia de pústulas, eso es sugerente de estafilococo. Pero si no hay presencia de pústulas o de pus, eso es más sugerente de estreptococo. Repetimos entonces, el estafilococo sí puede estar relacionado con la aparición de glomerulonefritis postestreptocócica, pero no es lo más frecuente. El agente infeccioso más frecuentemente asociado con glomerulonefritis postestreptocócica, postinfecciosa, es el estreptococo, que puede dar la faringitis estreptocócica, que suele verse en pacientes entre los 5 y los 15, entre los 5 y 15 años, o infecciones dérmicas como celulitis, que también hay que tener en cuenta que las celulitis pueden ser tanto por estafilococo como por estreptococo. A ver, Sí, tenemos acá otra preguntita en el chat, disculpen. Dice, sí, en la sí. glomerulonefritis crónica, ¿en qué edades suele presentarse? Hablaba de un efecto en la estructura del riñón como fibrosado y pequeño. Las glomerulonefritis crónicas, recuerden que suelen presentarse o suelen instalarse o suelen provocar enfermedad renal crónica con el paso del tiempo. Es decir, si tenemos un paciente que desarrolla, supongamos, a los 20 o 30 años una glomerulonefritis aguda, pero tiene el componente o base una glomerulonefritis crónica, esos pacientes van a desarrollar en un lapso de 10 a 20 años de enfermedad renal crónica. Como comentábamos también en parte de la ponencia, hemos visto pacientes que llegan a veces a hospitalización jóvenes, como por ejemplo 25, 28 años, que de un momento a otro ya están con falla renal crónica, de un momento a otro, y solamente tienen 2 o 3 meses de evolución. Así como también hemos visto adultos mayores, de por ejemplo de 60, 70 años, que de pronto vienen con un tiempo de enfermedad de 8 meses, sin ninguna patología o sin ninguna antecedente o factor de riesgo, y de pronto ya tienen enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis e imaginológicamente tenemos riñones pequeños. Ahora, tal vez para orientar un poco más la pregunta que nos han hecho en el chat, en pacientes jóvenes suele verse más componente de glomerulonefritis postinfecciosa y componente también de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Mientras que en adultos mayores suele verse más glomerulonefritis pauci inmunes, es decir, glomerulonefritis en las cuales hay escaso o nulo acúmulo de anticuerpo, de complejo antígeno-anticuerpo, y se caracteriza porque tienen valores de ANCA-P positivo o ANCA-C positivo. Eso tal vez para poder orientar un poco más la pregunta. En pacientes jóvenes es más frecuente ver glomerulonefritis postinfecciosa o glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos, mientras en adultos mayores suele verse con más frecuencia glomerulonefritis pauci inmunis. Y la glomerulonefritis crónica, como mencionábamos, puede dar lugar a la aparición de falla renal crónica, pero en un lapso largo de tiempo, de 10 e incluso hasta 20 años. No sé si con eso he podido responder la pregunta de la participante. Sí, doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Digamos, hay cierta literatura que dice que paciente, niño que hace nefropatía, púrpura de Heno Schönlein, si eso continúa hasta la adultez, podría virar a una nefropatía por IgA de Berger. Ah, Este es- ujú. Que una púrpura de Heno-Schönlein sea la causa o pueda desencadenar a largo una nefropatía por IgA, o una enfermedad de Berger. sí, porque las dos son por IgA, ¿no? Entonces, dice que es un No, continuum, ¿no? De la niñez a la adultez, no, no no, necesariamente. propiamente
la púrpura de Jeno-Schollen no es, digamos, un estadio de la nefropatía por IgA. La púrpura de Jeno-Schollen hay que tener en cuenta que se produce sobre todo en el contexto de infecciones, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, me parece que es por E. coli, me parece, no estoy muy seguro, pero que puede desencadenar también falla renal aguda, también con componente dérmico, pero no es propiamente, digamos, un estadio temprano de nefropatía por IgA. Lo que sí mencionábamos es que la nefropatía por IgA puede estar relacionado o desencadenado por infección de tracto respiratorio alto o gastrointestinal, que puede haber una asociación entre ellos, sí, pero que sean parte de una misma enfermedad o diferentes etapas de una misma enfermedad, hasta donde yo recuerdo, no lo es. O sea, la púrpura Jeno-Schollen, púrpura de Jeno-Schollen es una entidad bien especificada, y la nefropatía por IgA es otra entidad bien definida. Pero que sean los dos parte de una sola entidad, me parece que no. Gracias, doctor. Y sobre eso, doctor, usted mencionó que la nefropatía por IgA es la coronavirus primaria más frecuente en todo el mundo. Y eso, Así es. y eso digamos, extrapolando a nuestra realidad peruana, ¿es también la más común, es la por IgA? Claro, tengan en cuenta que la nefropatía por IgA es la glomerulonefritis primaria más frecuente a nivel mundial. Eso, por si acaso, para poder aclarar un poco, en la ponencia anterior mencionamos que una causa frecuente de falla renal aguda a nivel mundial, y sobre todo a nivel de Sudamérica, venían a ser, por ejemplo, la deshidratación, los cuadros de sepsis o los cuadros de drogas. Dentro también de las causas de falla renal aguda se encuentran las glomerulopatías. Y dentro de las glomerulopatías, la nefropatía por IgA viene a ser la nefropatía o la glomerulonefritis, la glomerulopatía más frecuente a nivel mundial. Sí, sí está definido, la nefropatía por IgA y enfermedad de Berge es la causa más frecuente de glomerulonefritis a nivel mundial. Y tengan en cuenta que la glomerulonefritis es una causa también frecuente de falla renal aguda, pero la falla renal aguda tiene como causas más frecuentes, al menos en nuestro medio, deshidratación, hipovolemia, sepsis o shock séptico, y también este uso de fármacos. Solamente para poder aclarar o para poder discernir adecuadamente. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. ¿De acuerdo? Sí, ¿Tenemos alguna otra duda, alguna otra pregunta? A ver, tenemos acá una pregunta en el chat, dice, ¿cómo es que los complejos antígeno-anticuerpos se depositan en las distintas estructuras del glomérulo? O sea, ¿cómo es que eligen el lugar exacto del glomérulo? Es una buena pregunta. Eh, Para comenzar, eh, no se conoce exactamente los mecanismos o los factores de riesgo por los cuales un paciente desarrolla glomerulonefritis. Al día de hoy, no hay una causa bien establecida o un factor de riesgo por el cual el paciente desarrolle glomerulonefritis. Es decir, por ejemplo, las glomerulonefritis postinfecciosas. No todos los pacientes que hacen infecciones por estreptococo, no todos hacen glomerulonefritis postestreptocócica. O no todos los pacientes, por ejemplo, con lupus, o no todos los pacientes, por ejemplo, con TBC o HIV van a hacer glomerulonefritis, glomerulopatías. Para comenzar eso, no existen factores o no está bien definido factores de riesgo o elementos que puedan provocar que el paciente, un paciente con una determinada patología o con un determinado factor de riesgo vaya a desarrollar. Habitualmente, los depósitos de inmunocomplejos se basan sobre todo en lo siguiente. Vamos a recordar, vamos a retroceder las diapositivas. Debemos recordar lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Muy bien. Los depósitos los depósitos de inmunocomplejos suelen sobre todo asentarse sobre las células mesangiales o en la membrana basal, principalmente en estas regiones. Hay una serie de elementos como por ejemplo citoquinas, factor de necrosis, factor de crecimiento endotelial, los cuales pueden liberar una serie de señales que van a favorecer el depósito de inmunocomplejos tanto en la membrana basal o células mesangiales. Para responder entonces a la pregunta que nos han realizado, existe una serie de factores y mecanismos por los cuales se va a producir, se va a generar o se va a producir elementos quimiotácticos o elementos que puedan provocar ¿qué cosa? El depósito o puedan atraer a los complejos antígenos del cuerpo hacia una determinada región del glomérulo. En este caso, hacia los mesangios o hacia la membrana basal.
Eso es lo que quiere decir. Entonces, membranas basales y células mesangiales van a liberar una serie de elementos, una serie de componentes, unos factores atrayentes, entre comillas, los cuales van a favorecer el depósito de estos inmunocomplejos en estas zonas como son membrana basal y el mesangio capilar. No sé si con eso he podido responder o absorber la pregunta del participante. Ok, me parece que sí. Sí, doctor, una última pregunta. Sí, claro. Cuando mencionó usted el manejo de la dislipidemia del síndrome nefrótico, usted mencionó que asocia usted una estatina con un fibrato, ¿no? En su Así experiencia, es. usted no ha tenido usted efectos adversos, digamos, como rabdomiolisis, como menciona la literatura. Sí, es cierto, lo que usted menciona es muy importante. El uso combinado de estatinas con fibratos puede conducir o puede aumentar el riesgo de rabdomiólisis. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, habitualmente, los pacientes con hipertrigliceridemia o con triglicéridos elevados, habitualmente no requieren tratamiento, a menos que tengan niveles muy elevados, hablamos de niveles de 500, 700. Pero habitualmente si tenemos solamente aumento de colesterol a predominio, perdón, dislipidemias, mixtas a predominio de colesterol suficiente con una estatina. Sin embargo, si vemos que además de elevación de colesterol tenemos una elevación considerable de triglicéridos, más arriba de 500, deberíamos considerar, además de las estatinas, el uso de fibratos, con la salvedad o con el dato adicional de que podemos inducir o podemos provocar un proceso de rabdomiólisis. ¿En quiénes se va a ver sobre todo? En pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son los que tienen más riesgo de hacer rabdomiólisis por el uso concomitante de estatinas más fibratos. Es decir, si se debe considerar o si se necesita considerar el uso de fibratos, además de las estatinas, debemos tener en cuenta el riesgo de que puede desarrollarse rabdomiólisis, sobre todo en pacientes diabéticos. Sí, gracias, doctor, muy amable. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna otra duda, alguna otra pregunta más? O creo que también estamos un poco con la hora. No sé, creo que ya hay un ponente más esperando, o se me pueden confirmar los organizadores, porque creo que nos hemos pasado un poco más de la hora. Esta es la última ponencia, doctor, Ah, ya, pero ya perfecto. no nos han llegado más dudas. Bueno, sí Sí. hay una duda más en el chat. Ah, sí, dice acá, se hablaba de unas micropartículas en el ambiente llamada PM2.5 que se asociaba con daño renal. Es cierto que al inhalarse del ambiente podría bajar de los pulmones a los riñones causando daño renal. La verdad que no he leído o no he leído la verdad acerca de alguna micropartícula que pueda, que al ser inhalada vaya a generar daño renal. La verdad que no, no he leído de eso al respecto. Siendo esa la última consulta, doctor, creo que sería todo. Más bien le quería pedir que deje de compartir para yo compartir un momento mi pantalla, De acuerdo, por un favor. momento. Vamos a salir de una vez de la presentación. Ok, muy bien. Listo, muchas gracias. Ahora comparto. A ver, ya, listo. Ya. Ahora sí se puede visualizar. Buenas noches nuevamente. De parte de la promoción ingresante 2021 de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de esta edición del curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Giordano García Guamán por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando los temas de insuficiencia renal aguda y enfermedades glomerulares, el día 14 de febrero, bueno, el día miércoles 14 de febrero del 2024. Muchísimas gracias, doctor, por ambas ponencias. Creo que ha sido bastante provechoso para los participantes por el hecho de que se pudo interactuar un poco más con las preguntas, tanto en esta como en la anterior ponencia. Siendo así, nuevamente agradecer su participación, tanto de usted y de los estudiantes que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también a todos los participantes. Muchas gracias también por las preguntas de cada uno de ustedes y bueno, espero que la ponencia haya sido lo más provechosa posible.
He incluido también lo que son las fuentes para que puedan revisarlo, porque siempre es adecuado también cotejar la información que se les da. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a toda la promoción y en particular a la comisión organizadora del curso de fisiopatología clínica. Gracias, doctor. Ya le estaremos haciendo llegar su certificado en las siguientes horas. Gracias Muchas gracias. nuevamente. Buenas noches.